¿Cómo les pareció, queridos compañeros de la mesa, lo que les conté al oído sobre la actuación de este fiscal Cárdenas Rolón, condenado en primera instancia por un tribunal a una pena privativa de la libertad y a la pena de inhabilidad de funciones públicas por más de 60 meses como autor del delito de prevaricato por acción? Y ese es el que investiga y el que mete a la cárcel a los oficiales, soldados, suboficiales y soldados del Ejército de Colombia. Increíble. Increíble, ¿no? No, pero de no creer, de verdad, doctor Londoño. Bueno, pero aquí tengo las pruebas porque no hablamos de memoria y las leímos. Pero pasa. Y además tiene otros procesos en marcha, ¿no? Tiene procesos disciplinarios en el Consejo Superior de la Judicatura, tiene procesos civiles de ejecución porque no paga las deudas, en fin, es una fichita. Una joya, es una joya, sí. Una joya, sí, una joya. Una joya total. Claro, y ese es el que tiene a unos cuantos oficiales, suboficiales y soldados metidos entre una cárcel esperando una justicia que nunca llega. Pues y esa es la justicia en Colombia a los militares, a los que tratan después como trataron a los generales de inteligencia militar. ¿Cómo le parece? ¿Cómo los presentaron ante la opinión del país como unos delincuentes o no? Sí, vaya y devuélvale el honor ahora, pero lo decía Alfredo Rangel en la entrevista, doctor Londoño, esa costumbre de la Fiscalía, decía Rangel, de primero asaltar y después preguntar, ¿no? ¿Por qué la Fiscalía no averiguó antes de hacer el show? ¿Por qué no lo hizo? Y la responsabilidad de los medios de comunicación. Mire, Natalia Sepúlveda nos dice a través de Twitter, solo falta que digan que el informante de semana lo mandó Álvaro Uribe para que Santos hiciera el ridículo y bajara en las encuestas. Capaces son de inventar esas cosas. Bueno, pero eso prácticamente lo dijo el presidente Juan Manuel Santos, Sergio. Bueno, palabras más, palabras menos lo dijo. ¿Y dónde está la prueba de las interceptaciones telefónicas? Ahí está el vicefiscal, que lleva semanas con todo el material a su disposición, es decir, con toda la historia, con todos los secretos militares de Colombia a su disposición. ¿Cómo le parece en manos de quién están? Quedamos muy tranquilos, ¿no? Vamos más atrás, doctor Londoño. ¿Dónde están las supuestas chuzadas del DAS? Pero no ha encontrado una sola prueba de esas interceptaciones. Y usted tiene la razón, Sergio. ¿Dónde están las chuzadas del DAS? ¿Por qué no nos muestran una siquiera? ¡Una! Y tenemos personas privadas de la libertad, personas enjuiciadas, encabezadas por el doctor Bernardo Moreno, las chuzadas del DAS, la señora del DAS se tuvo que asilar en la embajada en Panamá. Esto pues ha sido el espectáculo. Muestren una chuzada. Queremos oír una conversación. Una. Ah, no, pero de las que sí aparecen, como la que apareció suya cuando lo chuzaron a usted, doctor Londoño, o pues la de Álvarez Gardiazabal. Sí, la emitieron. La la de Álvarez Gardiazabal, la de Peláez, debate en el Congreso y todo. Es el colmo del descaro, ¿no? Esas, las que sí aparecen, no las investigan. Y la del presidente Uribe Vélez, ¿no? Él ha dicho, bueno, también, yo presenté estas denuncias. ¿Qué ha pasado con esas denuncias? Nada. Y miren, compañeros de la mesa, lo que denuncia el doctor Londoño en Al Oído. Y lo que tenemos en Colombia es el caso de una justicia selectiva. Nosotros hemos escuchado muchas denuncias sobre el tema de la invasión de tierras del EPL, sobre el tema del señor Gerardo Vega Medina, como lo dijimos ayer de la señora Carmen Palencia, los abusos que cometen con sus esquemas de seguridad. Y aún así el gobierno los elogia y las investigaciones en la Fiscalía no avanzan. Entonces uno se pregunta, una justicia selectiva, una justicia que perdió la imparcialidad, es una justicia que perdió su pilar fundamental, doctor Londoño. Lo que hicieron en la Hacienda Las Pavas. Lo que hicieron en la Hacienda Las Pavas y lo que promueven en muchos otros departamentos del país. Ayer dábamos cuenta de lo que hicieron en una finca en Urabá, ¿nos recuerda, Alejandro, qué finca fue? En la finca El Paraíso del reconocido ganadero Sergio Suárez, cuyo papá llegó al Urabá hace más de 3 décadas a trabajar en esas tierras cuando aún eran montes, y le heredó su tierra, una tierra ganadera, y él la ha trabajado en una herencia familiar, y esta señora llega a calumniarlo de paramilitar. Todo porque el señor Gerardo Vega, cuando era guerrillero del EPL en la zona del Urabá antioqueño, quería sacar al papá del señor Sergio Suárez de la zona.
Entonces, no contentos con que en el año 2010 le hicieron un embate para poderlo sacar de su finca y desplazaron forzosamente a los mayordomos y a su personal para trabajar la finca, volvieron a hacerlo el día de antier. Pero bueno, se denuncia ante la fiscalía y aquí no sucede nada. Y este es un entramado, doctor Londoño, que vamos a decirlo desde acá en la hora de la verdad, es con la completa colaboración del gobierno, porque hay que decir que el presidente Juan Manuel Santos posesionó en el INCODER a Jennifer Mujica, amiga del señor Gerardo Vega, es guerrillero del EPL, y en el INCODER, doctor Londoño, es que le dan el queso al ratón. bueno, y en el INCODER y después la señora Jennifer Mujica se tuvo que ir porque había falsificado los documentos con los que se había posesionado en el INCODER. Pero las investigaciones nunca avanzan, ¿no? Y No, en nunca el- avanzan, y le digo, doctor Londoño, como lo dijimos ayer, esta organización que lidera la señora Carmen Palencia y el señor Gerardo Vega recibió el año pasado 55.000 euros, a pesar que tiene denuncios en la fiscalía por estos delitos. No hay derecho Bueno, que en el ¿y país dónde sucedan está esas Gerardo Vega hoy? ¿Dónde está? Anuel dice que se exilió que por amenazas contra su vida, después de que le había sido imputado los delitos de injuria y calumnia, y además tienen las investigaciones por invasión de tierras, que eso no ha estado completamente esclarecido. Y hay que decir, doctor Londoño, que ese señor Gerardo Vega es amigo del presidente Samper y fue su asesor en la presidencia para la región del Urabá antioqueño. Uno no logra entender cómo este tipo de investigaciones no avanzan. Esto es de una gran delicadeza. De hecho, hay un dossier y hay investigaciones en este momento por las irregularidades que se cometió en el INCODER. Ellos estaban titularizando tierras que sabían que eran baldíos y cobraban el 10% de estos dineros. Y esta investigación está en la fiscalía. Bueno, están ustedes bien sentados y bien amarrados. A ver, yo reviso cómo están. William se nos tuvo que ir para una cita médica, entonces ya Pero sí, se zafó el cinturón. Pero ustedes todos están bien amarrados. mire, A ver, claro, Montserrat, ya. a ver yo la Mire, miro mire. porque Yo siempre Ya. me preparo. Bueno. A ver qué bomba nos trae. Bueno, le traigo la bombita. Suéltela, doctor Londoño. ¿Se acuerdan del famoso eslabón perdido que encontraron recientemente los de la Fiscalía con un suboficial del Ejército que sí tenía noticias sobre todo lo que había pasado con los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia? Sí, señor. ¿Se acuerdan de ese escándalo? Sí, señor. ¿Por qué curiosamente se callaron? ¿Por qué no volvieron a hablar del escándalo? ¿Sabe por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque al señor lo pusieron preso y dijo que nada de lo que le estaban atribuyendo era verdad, que no estuvo en las horas del Palacio de Justicia, que la foto que sacan de espaldas además no es la suya, que no sabe nada, que no tiene nada que decir al respecto y que no le consta nada. ¿Cómo le parece? ¿Y entonces quién salió con ese invento? Ah, pues la fiscal, la fiscalía, el especialista en estas cosas. Especialista en estas y en otras muchas. ¿Cómo les pareció la gracia de la Corte Suprema con el fiscal general de la Nación que le da plenos poderes para investigar a su enemiga declarada, la Contralora Sandra Morelli? ¿Ustedes se acuerdan del allanamiento, no, de la invasión, del asalto de la Fiscalía a la Contraloría? ¿Se acuerdan de eso? Claro. Claro, ¿Se claro. acuerdan? Que necesitamos Y- Montserrat, Sí, usted sabe, Sí. ellos entraron por la tarde a la Fiscalía. ¿Sabe a qué hora salieron de la Fiscalía? De la Contraloría. Estaba oscurito, ¿no? Salieron a las 10 de la mañana del día siguiente. Ah, no, ya amaneció. ¿Qué le parece? Sí, señora, a las 10 de la mañana. ¿Y sabe qué buscaban? Hágame el favor. Pruebas de que la Contralora estuviera persiguiendo a dos periodistas amigos del fiscal y compañeros de él en ciertas organizaciones ahí bien conocidas. Mentiras. Obviamente, pero dígame si la Contralor puede tener elementos de seguimiento de alguien. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Bueno, y el otro era para saber en qué condiciones se habían hecho los contratos de arrendamiento del sitio. Mire, ese arrendamiento es una de las operaciones más brillantes que hizo la Fiscalía en su historia. Y eso es una cosa de números, de una Fiscalía que hoy no tiene gente con lápiz detrás de la oreja,
sino que está movido por un sistema de computación y por un software que envidia la DIAN. La DIAN ha ido a la Contraloría a decir, pero por Dios, ¿ustedes cómo lograron montar esta plataforma? Con un presupuesto irrisorio frente al que yo he gastado. Y yo no tengo nada sino problemas y ustedes lo tienen todo funcionando perfectamente. Contraloría online, ejercida de manera automatizada sobre todos los sitios donde se mueven dineros del país. Y por eso tiene tantos enemigos. Pues dígame usted, porque es que ya no es que la Contraloría llegue cuando ya no es hora, cuando ya para qué, cuando ya se consumaron todos los atropellos, sino que cumplido el hecho, inmediatamente online se entera la Contraloría y empieza a saber si ese hecho fue legítimo o fue ilegítimo. Se le prenden las alarmas con el sistema. Bueno, eso era lo que supuestamente iban a buscar, pero ¿sabe qué fue lo que realmente buscaron? Y lo que encontraron y lo que se llevaron, es decir, que se robaron todo el expediente de Saludcop. Abuso de autoridad. Y saben por qué, obviamente, ¿no? ¿Quién era el abogado de Saludcop? Pues lo ha dicho la Contralor infinidad de veces. No, cuyo contrato está vigente. Cuyo contrato está vigente. Cuyos contratos, porque son muchos, de miles de millones de pesos. La Contraloría, les cuento esto, tiene ya pruebas documentadas de honorarios recibidos por Montealegre por más de 11.000 millones de pesos. Honorarios de Saludcop, que los paga, por muy distintas razones, desde una junta directiva donde está metido nada menos que el hermano del doctor Germán Vargas Lleras. Entonces, dígame usted cómo va a ser la Contralor para defenderse del gobierno, porque ahí está Germán Vargas Lleras, y Germán Vargas Lleras es el poder real detrás del trono, y de la Fiscalía, que detesta a la Contralor. Ella dice que tiene la seguridad de que el fiscal le imputa cargos por seguimientos ilegales a periodistas. Hágame el favor. Pero algunos niegan esa enemistad, doctor Londoño. Cuando los propios medios hablan de la ruptura entre Morell y el fiscal, hablan de la pelea, entonces ¿por qué niegan esa enemistad? No. Y los primeros en negarla es la Corte, que pues por eso, entonces ¿cómo la puede negar? Lo trae el tiempo. ¿Cómo? Consideró infundada la recusación presentada por Morelli, en la que se argumentó una enemistad manifiesta con Montalegre. Nosotros que creíamos que la Corte Suprema de Justicia había cambiado y que ya estaba integrada por magistrados imparciales y tranquilos y serenos que estaban ejerciendo sus cargos como tales magistrados y que no estaban metidos hasta los tuétanos en política como sí lo estaban los magistrados anteriores. Y entonces, pues, estábamos respirando con esa ilusión y mire lo que nos tiran encima. Esto no es un baldado de agua fría, esto es un baldado de CO2. Sí, que es la politización de la justicia, doctor Londoño, que tanto aqueja a este país. No, y con razón la Contralor dice pues que no tienen las garantías para defenderse en estos procesos y dice algo que hasta simpático suena, es la imputación que le va a hacer el fiscal, que está segura que se la va a hacer, dice ella, puede ser por el edificio, por haber financiado terrorismo internacional con Al-Qaeda o por cualquier tema, pero que le va a caer con algo. Bueno, ayer tuvimos pues la cosa más espectacular que hay en Bogotá, que es el famoso día sin carro. La gente no puede salir de su casa, no se puede trasladar en un taxi de ningún sitio porque los taxis están todos copados. Esto pues es una desventura. Pero díganos, Sergio, usted que siguió el tema, ¿cuánto disminuyó la emanación de gases tóxicos ayer en el día del carro? Pues el monóxido, que es el que miden, ¿no? El monóxido es el que se mide sobre todo para este tema. En el primer informe que sacó la Secretaría de Ambiente del distrito se reportaba un aumento. Y en el segundo informe, ya en el de por la tarde, ya en el de cierre, decían que no, que se había mantenido igual el nivel de monóxido de carbono en la ciudad. Bueno, entonces, ¿para qué? Pues, oiga, no entiendo. ¿Y para qué tanto problema? Tantos negocios cerrados, tanta gente perjudicada, tanto daño para la ciudad de Bogotá,
y la contrapartida es ninguna. Ahí están las cosas. Entonces, de ¿cómo se hacen los análisis de gases? Es decir, ¿cómo pasan esos exámenes los buses? Pregunto. No, Porque si solo salieron los buses... No, y ¿de eso dónde nos hace sale ese reflexionar nivel? y es quiénes son los que están contaminando. En realidad los que están contaminando son los del por transporte eso. público. Bueno, y sí, es y muy válida las su pregunta. Las motocicletas. Habían prohibido las motocicletas que más contaminan y ahí siguen andando todas por la calle. Eso es Pero cierto. hombre, no han podido acabar de sacar las zorras. Hay zorras circulando por la calle. Dígame Esas usted. Desde por el lo primero menos de no enero- contaminan tanto, ¿no? Desde el 1 de enero no deberían circular por la Bueno, calle. Las zorras, dígame usted si pueden sacar las motocicletas que contaminan con lo rápido que andan las motocicletas. A ver quién las persigue. Pero además, le voy a decir una cosa, cada vez hay más motos en Colombia. El número crece y crece y el riesgo de accidentes, la cantidad de accidentes que también hay por culpa de las motos es impresionante. O sea, Y de no es ninguna broma. contaminación. Claro, y de contaminación. Es que se había dicho que las motos eran completamente inocentes y que no contaminaban. Peores que los carros son las motos. Bueno, y ese fue pues el día sin carro y en un minuto les cuento que estaremos con el general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, con quien tenemos unos temitas de la más alta importancia. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Hablábamos con ustedes.